Juan, Evangelio de Juan, y el capítulo 3, y leeremos los versículos del 31 hasta el 36. Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el capítulo 3, donde se nos habla de Nicodemo, ¿recuerdan? Pero vamos a leer a partir del verso 31 hasta el 36. Y pues ayudemos ahí a la persona que está a nuestro lado si vemos que no encuentra el pasaje. Y luego al leer, hermanos, nos concentramos en lo que dice el Espíritu Santo. Dios tiene un mensaje para todos. Él me habla a mí y le habla a usted. Y es nuestra responsabilidad individual, particular, privada, responder al llamamiento del Señor. Así que concentrémonos, apaguemos el teléfono, no permitamos que la persona que está a nuestro lado nos distraiga. Si nos habla, no le hagamos caso, y así nos podemos concentrar todos en la lectura de la palabra del Señor. Estas son palabras de Cristo. El Señor dijo estas palabras hablando de su ministerio en este mundo, hablando de su misión especial, venido del cielo para bendición de los hombres y mujeres en esta tierra. Dice, el que de arriba viene, está hablando de él, hermanos. El que de arriba viene es sobre todos. Miren, es sobre todos. El que es de la tierra, los líderes religiosos de esta tierra, todos. El que es de la tierra, dice, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así termina el pasaje que hemos leído. El que cree en el Hijo, dice el Señor, tiene vida eterna. Pero dice claramente, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay individuos que dicen, ahí en esa iglesia quieren manipular a la gente, meterle miedo a la gente. No, señores. En las iglesias evangélicas, cristocéntricas, no se les mete miedo a nadie. Se predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que dice. Ahí está bien claro. Aquí usted no puede decir, este hermano está diciendo, no puede decir usted. Aquí dice claramente que el que cree en el Hijo, son palabras de Cristo, dice que tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el que rechaza a Cristo, no verá la vida. Ahí está bien claro, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El tema de nuestra predicación se titula La bendición que nos vino del cielo. La bendición que nos vino del cielo.
Hermanos, el Señor en su palabra nos habla que su origen es celestial, no es terrenal. Y así lo dijo el Señor cuando habló con Pilato. ¿Se acuerdan ustedes que Pilato le dijo? Hablaron del tema del reino. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino procede del cielo. ¿Sí? La bendición nos vino del cielo. La bendición nunca surge de la tierra, estimados. Los hombres tienen buenas ideas, los hombres tienen buenos pensamientos, pero no son pensamientos ni son ideas que nos traen salvación. La salvación viene del cielo, no de la tierra. El mensaje que nos salva no lo ha hecho ningún hombre. Yo sé por la historia que los hombres lo han intentado, pero han fracasado. Ustedes saben lo que dice la Biblia de aquellos que dijeron: hagámonos una torre cuya cúspide llega al cielo. Ellos tomaron la decisión, hicieron un plan de llegar al cielo a través del esfuerzo personal. Así dice la Biblia. Vamos a llegar al cielo, dijeron ellos. ¿Y cómo vamos a llegar? Pues hagamos una torre allá en Irak, que es la Babilonia antigua. Están las cosas que se llaman zigurats. Los zigurats son una especie de pirámides, solo que son redondos. Y ahí va la senda, el camino para arriba. Ahí están las ruinas, como testimonio del intento del hombre por llegar a Dios a su manera. ¿Y en qué terminó el intento del hombre? En puro fracaso. Y hay montones de ejemplos. En Francia vivió un hombre que se llamaba Augusto Comte, que es el fundador de la filosofía que se llama el positivismo. Augusto Comte enseñó que el hombre, a través de la ciencia, de la educación, de la economía próspera, que no sé qué, el hombre iba a llegar a la prosperidad, al paraíso. Mira el paraíso. Después de él vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial, y la miseria, la tragedia, la violencia en todo el mundo, y nos encaminamos a un despeñadero. Usted lo sabe. ¿Qué nos está diciendo la historia? Que el hombre va siempre al fracaso. Necesitamos el auxilio, la intervención de Dios. Entonces Jesús dice, hermanos, ya entrando en el pasaje, primero nos dice él que la salvación o el Salvador nos vino del cielo. Estamos en el verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Así lo declara la Escritura. Una hojita atrás de donde usted está leyendo, tenemos el capítulo 1 y el versículo 14. Ahí en ese evangelio. En el capítulo 1 y versículo 14, y dice la declaración: y aquel verbo fue hecho carne. Navidad. Navidad es esto, miren, lo que dice el versículo 14. Toda la cosa, el ambiente de navideño debiera concentrarse o centrarse en esta declaración: y aquel verbo fue hecho carne. Por supuesto, es bueno, hermano, que a los niños les enseñemos la historia y las figuras, digamos, del burrito, porque la Biblia eso dice, de María embarazada, la señorita embarazada, solo que el que la acompañaba no es como la imaginación de los artistas, que era un viejito, pero eso ya lleva un sesgo religioso, católico. No, José no era un viejito, era un muchacho con toda la ley. Es que los artistas manipulan la mente de las personas. Dibujan a María
joven, como jóvenes que están aquí. Ya no como los Julio ni como yo, pero joven. Sí, la historia nos habla de eso, de María, de José, que van a Egipto con el bebé para protegerlo. Es historia de la Biblia, y los niños deben saber eso, pero los niños deben saber que ese bebé que María tuvo en sus brazos y que amamantó, ese bebé era el Verbo hecho carne. Era Dios viniendo del cielo para hacer posible nuestra salvación. Él se hizo carne para darnos vida. Así lo dice él en el capítulo 6 y versículo 32 de ese mismo evangelio. Capítulo 6 y versículo 32, le dijo Jesús a los judíos, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús es el pan del cielo, y se usa la figura o la metáfora o la ilustración para indicarnos que la vida está en Cristo, que fuera de Cristo no hay vida, hermanos. Fuera de Cristo hay entretenimiento religioso. Si ponemos la fe en María, tenemos entretenimiento piadoso. Si ponemos la fe en José, entretenimiento piadoso. Si seguimos a Buda o a Mahoma o a quien sea, tenemos entretenimiento religioso, pero no tenemos vida, porque la vida solamente está en Cristo. Él es el verdadero pan del cielo que vino para darnos la vida. Pero esa salvación que nos vino del cielo vino también, según el Evangelio de Juan, para ayudarnos, para orientarnos. Dice en ese mismo Evangelio, el capítulo 1 y versículo 9, tenemos las siguientes palabras: aquella luz verdadera, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz es la luz de Cristo a través de la palabra, porque el Salmo 119 y versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz del mundo, es luz a través de su palabra. Pero también Jesús ilumina la vida del hombre, no solo por la palabra, también se la ilumina por medio de la conciencia que Dios nos ha dado. En Romanos 2:15, el apóstol Pablo hace la siguiente declaración interesante. Romanos capítulo 2 y el versículo 15, dice así el apóstol Pablo, en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Jesús ilumina la vida del hombre a través de su palabra, pero a través de la conciencia. En su corazón hay una conciencia, en su ser interno hay una conciencia. Es un regalo de Dios, es un regalo del cielo para ayudarle a usted. Pero esa conciencia necesita que esté despierta. Esa conciencia debe estar despierta, porque la conciencia dormida no funciona. Cuando la gente tiene la conciencia dormida, puede hacer las cosas más viles, más crueles, y no hay ningún remordimiento. La conciencia debe estar despierta, pero también la conciencia debemos educarla, y se educa la conciencia con la palabra de Dios. Pero no solamente nos ilumina Cristo por su palabra, no solamente ilumina al hombre por su conciencia, lo ilumina por el ministerio del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo tiene estas palabras, o dice estas palabras. Romanos capítulo 8 y versículo
16. El Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese deseo, ese anhelo de oír la palabra de Dios, de obedecer al Señor, de seguir a Cristo, esa es la obra del Espíritu Santo en su corazón. Para terminar este punto, mire hermano, digámoslo de esta manera. Mire, si el hombre o la mujer en este mundo, y usted va a entender la palabra, se hacen torta, como decimos, torta es una cosa que se estrella, ¿verdad? Como un huevo estrellado. Usted me está entendiendo. Es porque él quiere o ella quiere. Nadie puede decir yo fracasé porque nadie me ayudó. No, Señor. Dios ha dado la palabra. Dios ha dado la conciencia. Dios ha iluminado. La Biblia dice que Cristo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Si el hombre fracasa, es porque el hombre quiere fracasar. Que no venga nadie con el cuento que el hombre es obligado al mal. No, no es obligado. El hombre toma sus propias decisiones. Entonces, la bendición nos vino del cielo, porque Jesús nos ilumina con su palabra, con la conciencia, con el testimonio del Espíritu Santo. Pero el Señor nos dice en su palabra también que Él nos trajo esta bendición en un mensaje. Dice el verso 32, estamos en el versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a los romanos, dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. El hombre no tiene la capacidad de auscultar lo interno de Dios, solo el Espíritu Santo. Por esa razón, el Evangelio, la palabra de Dios, es lo que el Espíritu Santo reveló, y por eso dice el pasaje, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y una nota triste al final del versículo 32, y nadie recibe su testimonio. Dice la Biblia que los hombres sí recibimos el testimonio de los hombres, de otros hombres, pero menos el testimonio de Dios. Dice, por ejemplo, dice la palabra del Señor, vamos a leer en 1 Juan 5:9. Observe usted, 1 Juan 5:9, ya está al final del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5 y versículo 9. Dice, si recibimos, oiga bien, si recibimos el testimonio de los hombres, lo he dicho otras veces, el sí en nuestra lengua es como un condicional, decimos sí condicional. Pero en realidad el sentido del pasaje es, puesto que recibimos el testimonio de los hombres. Le voy a poner un ejemplo. Cuando fuimos a la escuela, oiga bien, porque voy a la ilustración. Cuando fuimos a la escuela, casi en todas las escuelas del mundo quizás, se le enseña a los niños, a los estudiantes, acerca de las 7 maravillas del mundo. De las 7 maravillas del mundo. Yo me aprendí eso. Que el mausoleo de Carnazo, que el Coloso de Roda, que el templo de Diana, etc. Pero entre esas 7 maravillas, le quiero mencionar 2. Están los jardines colgantes de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que fuimos a la escuela, verdad? Lo que estoy diciendo. No fuimos a la escuela. Los jardines colgantes de Nabucodonosor.
de tales obras monumentales. ¿Y sabe en qué se basa el hombre para decir que existió eso? En un texto griego. Un hombre, un escritor griego, habló de los jardines colgantes de Nabucodonosor, que estaba el edificio de los jardines a la par del río Éufrates, y que cuando pasaban los barcos miraban aquella majestuosidad. A lo mejor fue cierto, pero los arqueólogos no han descubierto a la orilla del Éufrates ruinas de que hubo allí un edificio con los jardines colgantes. Pero lo damos por sentado que así fue. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo? Ya decimos, repetimos lo que nos han dicho. No hay evidencia. A lo mejor sí, pero no hay evidencia. La información está basada en un libro de un escritor griego. ¿Sabe usted que en los grupos esotéricos, en los gnósticos, todos esos grupos diabólicos, se habla de la Atlántida, el continente perdido? Los arqueólogos con aparatos, los marinos o los hombres que trabajan en el mar, se han profundizado con los aparatos buscando evidencia de la Atlántida. No han encontrado nada. Simplemente Platón habló de ese continente perdido llamado Atlántida. Lo que quiero ilustrar, hermanos, es que con qué facilidad recibimos el testimonio de los hombres. Cualquier cosa que los hombres nos dicen, lo damos por sentado. Pero para el testimonio de Cristo, resistimos. Mire qué pecado, hermano. Joven, hermano, amigo, amiga, mire qué pecado le cometemos. Que a fe ciega, a ojos cerrados, aceptamos las ideas de los hombres y no queremos aceptar el testimonio de Dios, que es para nuestro beneficio. Volvamos a 1 Juan. Estamos en 1 Juan, capítulo 5. Dice el autor sagrado: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, mire qué pecado, qué blasfemia, qué ofensa. El que no cree a Dios, que dice el pasaje, y ha hecho mentiroso. Yo le aseguro que si usted me dijera algo a mí, y yo le digo, hermano, yo no le creo porque usted es un gran mentiroso, usted se ofendería. Se rompe la amistad, se lo aseguro. Que ya no seríamos amigos. Usted me hablaría porque hay que hablarle, pero tendría en su corazón esa espina, esa amargura, porque yo lo insulté llamándole mentiroso. Y lo mismo me pasaría a mí. Si usted me dice, no, usted es mentiroso, y yo estoy consciente que no ando mintiendo, que digo la verdad, yo me ofendería. Que soy un pecador, usted es otro pecador, y ofender a Dios. Es lo que el pasaje está diciendo. El que rechaza el testimonio ha hecho a Dios mentiroso. Es una ofensa. Lo que el hombre debe hacer, según la enseñanza del apóstol Juan, de la palabra de Dios, es recibir el testimonio. El testimonio de los hombres debemos ponerlo en tela de juicio. El testimonio de Dios debemos aceptarlo, porque es para nuestra bendición. Dice el apóstol Pablo que a veces los hombres, en vez de recibir el testimonio de Dios, reciben el testimonio de los demonios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, busque ese pasaje y terminamos ya el punto. 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, y está hablando de los creyentes, fíjense, hoy, algunos que conocen las cosas de Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso hay que recibir la verdad de Dios, porque el apóstol Pablo dice que los hombres, por no haber recibido la
tercer lugar, el que recibe el mensaje del cielo honra a Dios. El que recibe el mensaje del cielo honra a Dios. Versículos 32 a 35. Dice el Señor: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, estamos en el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y así lo dice el apóstol Pablo. Por favor, hermano, ponga Romanos 3:4, donde dice el apóstol Pablo en relación con este pasaje, que Dios es veraz. Sea Dios veraz. Dios es la fuente de la verdad. Pero ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice el ser humano? Sea Dios veraz y todo hombre que está hablando pues con respecto al mensaje de la salvación. Mentiroso. El Señor Jesucristo fue fiel a su testimonio. Dice el versículo 34: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Las palabras de Cristo son las palabras del cielo. Las palabras de Dios hablan. Por eso más abajo dice, en el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces el que recibe el mensaje del cielo honra a Dios, porque Dios es veraz. La predicación de Cristo fue fiel al mensaje que recibió. Y dice la Biblia que por eso el Padre ama al Hijo y que el Hijo ha sido constituido heredero de todo. Interesante que el apóstol Pablo dice que Cristo comparte esa herencia con su pueblo, de acuerdo a Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Finalmente, dice el Señor en su palabra, que el que cree el mensaje de Cristo, el que cree el mensaje de Dios, gana el cielo. Gana el cielo. Estamos en Juan capítulo 3 y el último versículo, el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Terminemos, hermanos, diciendo esto. Estimado amigo, amiga, Dios nos hizo seres libres. Seres libres. Y como hemos dicho otras veces, cuando hay solamente una opción que tomar, no somos libres. Cuando yo solo tengo en la vida una opción, entonces no soy libre porque estoy obligado a tomar esa opción. Pero cuando yo ya tengo dos opciones o más, entonces soy libre, porque tengo la capacidad de tomar una decisión, si la opción A o la opción B. Y Jesús habla de estas dos opciones, solo de dos opciones, en el verso 36. Esta es la primera opción: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero es posible que alguien diga, y a mí me lo han dicho: usted, Señor, a mí no me convence. O puede que usted diga que el Evangelio no es para mí. Yo no quiero eso. A mí lo que me gusta es lo que el mundo ofrece, y ahí quiero vivir, o yo quiero vivir de acuerdo a como yo pienso que debe ser, y esa es mi
rehusa creer en el Hijo porque es la otra opción, rechazar el mensaje, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le dijo Dios al pueblo de Israel: he aquí pongo delante de vosotros dos caminos, escoged cuál camino vais a tomar. No os obligo, yo no os obligo. Tomen ustedes la decisión. Les presento las opciones, les hablo de las consecuencias de cualquier decisión, pero la decisión tómela usted. Tómela usted. Pero yo le aconsejo: lo prudente, lo sabio, es tomar la opción de Dios. Usted no gana tomando la otra opción. Tome la opción de Cristo. Recibe el testimonio de Dios. Porque Jesús dice, habla de una vida eterna, habla del cielo. Jesús dice que el cielo es la morada de Dios. En Mateo 5:34, Jesús nos dice estas palabras: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Y qué dice del cielo al final del 34? Porque es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. El cielo, estimado oyente, es el destino de los creyentes. En Juan capítulo 14 y verso 2 dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo es el destino de los creyentes, es la esperanza de los creyentes. Lo dice la palabra del Señor. Yo sé que para mucha gente esto es mentira, esto es cuento. Está bien, piensa lo que quiera, pero para mí, para este hombre que les está hablando, el cielo es la esperanza que yo tengo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También me dice la Biblia que ese cielo, que esa gloria, es el lugar del descanso y la felicidad perfecta. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 nos dice del cielo el apóstol las siguientes palabras. Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es promesa, miren, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No es cierto que lloramos por diferentes circunstancias, problemas en el ambiente, las amenazas, los problemas económicos, los problemas familiares, las enfermedades, lo que sea, lloramos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De eso le habla la palabra del Señor, de eso nos habla el Evangelio, de eso nos habla la esperanza. Y por supuesto que dice la Biblia que el cielo es la contraparte del infierno. En Mateo capítulo 25 y versículo 46, Jesús dice las siguientes palabras. Mateo 25 y versículo 46 habla de dos grupos, de dos lugares. Dice el Señor: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Se fijan, habla de dos grupos, habla de dos lugares, porque unos irán al castigo eterno y los otros irán a la vida eterna. ¿Y qué decide? ¿Qué determina a qué lugar se va? Lo determina cómo recibimos el testimonio de Dios. Ahora, si usted está interesado en las cosas espirituales, el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Y yo le pregunto: ¿y usted a dónde quiere ir? ¿Usted quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? ¿Usted quiere estar con Dios o quiere estar eternamente con el diablo? Usted me dice: bueno, yo quiero irme con el Señor. Pero en Apocalipsis 21 y versículo 27 encontramos estas palabras:
Y aquí terminamos. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27. Porque la morada de Dios es un lugar santo. Dice, no entrará. Pues está hablando de la Nueva Jerusalén, que es la gloria de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora viene el autoexamen, la introspección que hay dentro de mí. Mi corazón nadie lo conoce, solo yo lo conozco. Yo sé lo que hay en mi ser interno, como usted también. Entonces, y dice la palabra de Dios que no entrará a la ciudad santa ninguna cosa inmunda. ¿Qué necesitamos entonces para entrar a la presencia de Dios? Limpieza. Limpieza. Tan agradable que es la limpieza, usted lo sabe. Aún en lo material, qué bonito estar en una casa limpia, en un lugar, sea humilde, sencillo, pero limpio. Qué agradable es estar en lo limpio. Pues más agradable es la limpieza espiritual. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo se logra la limpieza espiritual? Con la fe en Cristo. Porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice también Jesucristo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios que recibimos nos limpia de toda inmundicia y nos prepara para estar en el encuentro con el Señor. Entonces solo hay dos opciones con respecto al testimonio de Dios: recibirlo o rechazarlo. ¿Cuál decisión toma usted en esta mañana? Mientras los hermanos oran, ¿desea usted recibir el testimonio de Dios? ¿Desea usted entregarle su vida al Señor? Yo le suplico para que se ponga de pie, enseñarle que en esta mañana usted decide recibir el testimonio de Dios. Alguien toma la decisión. Alguien decide entregarle su vida al Señor. Alguien decide recibir a Cristo. Le invitamos en el nombre del Señor. El que recibe el testimonio tiene la vida, dice la Biblia. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, que Dios la bendiga, hermano. Habrá una persona más que toma la decisión de entregarle su vida al Señor. Algún joven, alguna señorita, persona adulta o un niño quizá. Le invitamos en el nombre del Señor. ¿Hay alguien más que desea tomar una decisión con respecto al testimonio de Cristo? ¿Alguien se pone de pie? ¿Alguien viene al altar en señal de que le entrega su vida al Señor? Le invitamos. ¿O desea alguien reconciliarse con el Señor? Hacer votos de reconcilio con Cristo. Comenzar una nueva etapa en el Señor. Si usted lo desea, también le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por última vez, alguien más toma la decisión de entregarle su vida al Señor. La Biblia dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Muy bien, les ruego ponerse de pie. Oremos aquí con la hermana. Demos gracias al Señor
quedamos despedidos, pero recuerden que nos quedamos los miembros para los negocios. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por nuestra hermana que responde al llamamiento celestial. Bendícela, bendice su familia, y te pedimos que bendigas a los amigos que quizás no hubo esta mañana aquí con nosotros y no tomaron una decisión, pero te pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en sus corazones, sean guardados para que tengan otra oportunidad, te pedimos, y así bendice a todo tu pueblo y bendícenos en cuanto a los negocios. Y despídanos en tu paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga.